Acá nunca van a haber filtros, van a haber es un poco de realidades. Yo creo que políticamente no somos muy correctos, pero pues creo que eso es también lo que nos identifica, y es decir las cosas como las vamos sintiendo. Esas son las cosas que me gustan. O sea, me gusta es estar donde está la pelea, también indignarme por las injusticias con otros o con uno mismo, y decirlo, incomodar. Yo creo que nos toca incomodarnos y toca incomodar a los demás. La asamblea ya resulta siendo un poco, lo digo yo con mucho respeto, pero resulta siendo un poco como elitista en cierto sentido, porque creo yo que todos creen que están en un paso de ser representantes a la Cámara. Entonces todos están ya como tratando de estar en ese espacio de la Cámara. ¿Usted cree que las gobernadoras, los gobernadores y ustedes los diputados realmente sirven para algo? Yo creo que esa pregunta nació de alguna de lo que veníamos conversando. Yo siempre tengo esa reflexión. Nos va a cambiar el sistema político del país, pues para que eso sirva para algo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a Entre Líneas Podcast. Andrés, un gusto estar una vez más con usted, ahora sí en nuestro espacio. Dimos por ahí un par de vueltas, pero ya estamos de nuevo. Hola William, encantado nuevamente de estar en Entre Líneas Podcast. Ahora sí, ya estamos en nuestra ratonera otra vez, la construimos, pasamos por un proceso de demolición, de destrucción, de trasteo. De viajes. Nuevamente estuvimos en Bogotá también, pero nuevamente estamos en nuestro espacio, estamos en el spot de Entre Líneas Podcast, y esta vez vamos a tener la oportunidad de compartir información y experiencias con un gran invitado, William. Hoy estamos precisamente con Jaime Tocora. Estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, que es profesional en ciencias sociales de la Universidad del Tolima. También actualmente lo conoce mucho la gente porque es un diputado que hace bulla en el escenario. También cofundador del Comité Ambiental. Y bueno, Jaime, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a su merced, William, obviamente Andrés, por la invitación, y pues a toda la ciudadanía libres que en estos momentos nos puedan estar escuchando. Eso es parte de lo que hemos empezado a hacer. Yo estudié Ciencias Sociales en la Universidad Pública de la Universidad del Tolima, un espacio que queremos bastante. Es la universidad que responde y debe responder mejor aún a todas las críticas, sobre todo a las necesidades puntuales que tengan los territorios, en este caso nuestro departamento. Allí fuimos representantes estudiantiles del Consejo Superior, también estuvimos en la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, allí también fuimos presidentes de la Federación, un espacio algo complejo, pero de muchos aprendizajes, y allí arranca todo un tema ambiental. También contarles que una infidencia, a mí el tema ambiental no me pasaba al principio. Yo decía, pero nosotros no estamos para salvar las maticas ni los pajaritos, nosotros estamos para hacer la revolución. Entonces la revolución, que era el restaurante universitario, el profesor de planta, el funcionario en la universidad pública. Y cuando nos dimos cuenta, Renzo nos mete en esta discusión, Renzo García, un biólogo, y nos hace hoy en día ser unos defensores del territorio y entender que la pelea ambiental es realmente una pelea revolucionaria, pero no solamente en nuestros territorios, sino mundial, global. Ok, Jaime, creo que se nos adelantó un poco a la primera pregunta de quién es Jaime, qué hace Jaime, qué le gusta y qué no le gusta a Jaime Tocora. Cuéntenos un poquito de manera personal. Pues hay cosas que, bueno, yo también trato de ser muy escueto. Creo que a veces hablamos, acá nunca van a haber filtros, van a haber es un poco de realidades. Yo creo que políticamente no somos muy correctos, pero pues creo que eso es también lo que nos identifica, y es decir las cosas como las vamos sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha gustado? Pues la lucha estudiantil, digamos en un inicio, contarles que yo estoy en un colegio oficial de la ciudad de Ibagué, Juan Lozano y Lozano, tercera etapa del barrio El Jordán, un colegio que le debo también pues mi primer espacio de formación ya en nivel de secundaria. Y hubo una anécdota que me pasó ahí que para mí me marcó un poco la vida. Iba a haber un cambio de rector en esos momentos en el colegio, y nosotros estábamos como en el grado 9, si no estoy mal, y nos cambian el rector y no nos dicen a nosotros, y nosotros dijimos, yo decía, pero ¿por qué no nos preguntan a nosotros? Y nosotros éramos como unos 700 estudiantes que vemos en el colegio, y esa decisión la toman sin nosotros. Entonces nos encerramos en el salón y dijimos, no queremos ver clases hasta que alguien nos cuente por qué cambian el rector, y sin necesidad de ni que acordarme el nombre del rector. La pelea no era un tema de acercamiento o de afinidades, sino un tema de la democracia. Desde muy pequeño siempre tuve como esa necesidad de pensarme un poco más allá las cosas, y cuando cambian y nos encerramos en el salón, toda la vaina, y no pasó nada. Entonces dijimos, bueno, encerrémonos en el colegio. Entonces hablamos con los demás salones y nos encerramos todos los estudiantes.
Y pues algunos de los profesores pensaban que era como vacaciones, luego con mucho respeto, pero pues también no hicimos nada más allá de encerrarnos. Nosotros dijimos, bueno, y si nos tomamos la carrera quinta, ahí el puente donde queda la Sagrada Familia, en ese momento el Instituto Técnico Femenino, ya hace varios tiempos, hace varios años, fue como en el 2001 creo yo eso. Y nos tomamos la carrera quinta y a la media hora llega el secretario de Educación, que era lo que pasaba. Entonces nosotros no, pues que tomar una decisión sobre nosotros. Y ahí arrancó un tema donde logramos profundizar un poco el ejercicio de la democracia, reflexionar frente a lo que pasaba en ese momento en el colegio. Y allí yo empiezo a visitar la Universidad del Tolima, siendo ya estudiante de colegio, iba yo a la universidad a escuchar las asambleas, a mirar qué era el movimiento estudiantil, a leer también un poco algo de autores y a formarme un poco. Y un profesor que para mí fue clave, Arnulfo Arce, profesor de Ciencias Sociales, empieza también a entregarme algunos textos, algunos elementos para poder formarme. Y allí arranca una época interesante en mi vida y es del movimiento estudiantil, o sea que nosotros arrancamos desde muy pequeños, desde el colegio, y ahí arranca una época, yo creo que la mejor época de mi vida, que fue la época universitaria, una época de muchos desafíos, de muchas dificultades, pero también muy bonita. Y allí pues esas son las cosas que me gustan, o sea, me gusta es estar donde está la pelea, también indignarme por las injusticias con otros o con uno mismo, y decirlo, incomodar. Yo creo que nos toca incomodarnos y toca incomodar a los demás. Si nosotros no logramos incomodar a nadie, pues realmente lo que estamos haciendo no está causando un efecto. Entonces creo que incomodar es fundamental y pues ahí vamos avanzando en medio de múltiples dificultades, en medio de también varias cosas que también nos toca cambiarnos a nosotros como seres humanos, pero también pues tratando de ser pertinentes a las necesidades del territorio. Jaime, usted ahorita decía que se consideran políticamente incorrectos. Sí, ¿Usted qué es lo más funable que consume en redes sociales, por ejemplo? Funable en redes sociales. No sé, creo yo que a veces el humor, creo que hay unos humores un poco pasados. Veo estos compas de los perros callejeros, ¿cómo es que perros llaman? criollos. Perros criollos. Son bien interesantes el humor de ellos. Y es más, me pone a reflexionar frente al tema del humor. O sea, hasta dónde puede llegar el humor, pero también hasta dónde somos capaces de la autocrítica. Hoy en día hay una chica, también una señora, mejor aún, Azcárate para dejarlo más claro, que se incomoda porque hagan humor cuando ella es experta en ese tipo de humores. Pero bueno, he intentado como de rastrear algo de información, leerla, así que ese humor es difícil, hay gente que incomoda, pero pues obviamente me gusta el humor complejo, pesado, pero que tenga contenido político. O sea, creo que los perros que ellos tienen un contenido, creo que los compas de Fox News tienen también algunas cositas ahí interesantes, creo que a veces son pasados en algunas cosas, pero pues para todo el público. Entonces, sí. Eso, algunas cosas nos gustan, otras cosas nos gustan, pero también respetándolas. Pues si no me gusta, cambio y ya. Claro. Jaime, aquí ya metiéndonos una parte un poquito a la parte profesional, ¿Qué cambió más? ¿Cuál es la diferencia entre ser, o sea, conocemos que en el periodo pasado fue concejal de la ciudad de Ibagué, ahorita es diputado de la Asamblea del Tolima? ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos cargos que ha ocupado o que está ocupando también? Pues de verdad creo yo que voy a ser, por eso le decía lo de políticamente incorrecto, no es porque no hagamos lo que toque hacer, sino que justamente decimos las cosas así de pronto en algunos momentos incomode a algunas personas y pueda uno meterse en algunas dificultades. Creo que el espacio del consejo es un espacio muy bonito, es un espacio popular, llega un poco más de gente de la cotidianidad, creo yo. Entonces uno en el consejo municipal puede llegar a encontrar gente relacionada directamente con el campo, que no posan de campesinos, sino que muy seguramente puedan ser cercanos al campo. Entonces eso encontraba en el consejo, me gustó el espacio del consejo municipal. Fue muy difícil, tuve muchas tensiones, tuve varios inconvenientes en términos de que al también hacer tan popular, creo yo que la misma gente es un poco escueta a la hora de decir las cosas, entonces uno genera algunas dificultades en el espacio y pues también respetable, así como yo doy mi punto de vista, pues los demás también tienen todo el derecho y eso pues va a generar un poco las contradicciones. Son 19 personas, un secretario que también reconozco el papel fundamental que cumplen los secretarios en esos espacios, que algunas veces algunos compañeros, me refiero a algunos concejales o diputados, creen que son malos mandaderos o creen que, no sé, de verdad son unas formas muy despectivas en algunos momentos de referirse a la gente. Y toda la gente que hace parte del espacio, o sea, para que un consejo municipal funcione, digamos, en el consejo había una compañera muy bonita, Efigenia, ella nos ayudaba siempre para estar pendientes de todo lo que necesitáramos. Y son esas personas que hacen que esos espacios realmente funcionen. A veces no cree los compañeros de otros medios como Ángeles TV, ellos ayudan con el tema de las transmisiones, están pendientes. O
sea, son cosas bien interesantes, pero el aparato burocrático no deja que las cosas funcionen. O sea, no cambian cámaras, no cambian cables, a veces no funciona la transmisión, el internet es pésimo. Y uno dice, si eso pasa, ¿qué pasa en una institución educativa donde ni siquiera pagan los recibos de la luz, como lo pasa en la ciudad de Ibagué? Entonces uno dice, complicado el asunto ahí. Entonces el consejo tiene un espacio muy bonito. Sí. La asamblea ya resulta siendo un poco, lo digo yo con mucho respeto, pero resulta siendo un poco como elitista en cierto sentido, porque creo yo que todos creen que están en un paso de ser representantes a la Cámara. Entonces todos están ya como tratando de estar en ese espacio de la Cámara, que es totalmente respetable, también es una posibilidad, y espero que muchos que lo aspiran puedan representar nuestro departamento, de verdad, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener. Pero creo yo que sí, el Consejo Municipal es un espacio un poco más popular, me gusta más porque también tiene más visibilidad. O sea, pregúntele a la gente en la cotidianidad y es más fácil que le diga un nombre de un concejal al nombre de un diputado. Entonces, y también porque, con mucho respeto y también por lo le digo, espacios como la Asamblea Departamental, con la misma gobernación, a veces uno empieza a decir cuál es la pertinencia que tienen en un Estado social de derecho como el colombiano, cuál es el territorio de una gobernadora, por ejemplo. El alcalde de Espinal puede decir, yo mando en mi jurisdicción y es mi municipio. La alcaldesa de Ibagué, el alcalde de Palo Cabildo, en fin. O sea, ahí uno dice la gobernadora, ¿cuál es el territorio realmente que puede llegar a tener? ¿Cuál es el alcance también de las decisiones? Cuando yo creo que a veces los alcances son más políticos que lo que viene pasando en el departamento del Tolima, donde una gobernadora está más en función de polemizar y no realmente poder atraer los recursos que se requieren en su territorio. Jaime, hablemos un poquito del pacto histórico. Hay mucha gente que... hay una lectura generalizada, digamos, sobre el pacto que mucha gente que se está bajando del barco, pareciera, a nivel nacional. En el Tolima, ¿el pacto histórico resulta siendo una alternativa importante o es un poquito más de eso mismo? No, totalmente, digamos, reconocible que dentro del pacto histórico también tenemos nuestras propias dificultades. El pacto histórico es un partido, es una expresión, mejor aún, es una coalición de múltiples partidos políticos. Hoy en día estamos a puertas que el CNE ratifique, esperamos que sea un poco más incluyente y no haga lo que pareciese que va a pasar, y es cercenar un poco la participación de algunas fuerzas políticas, entre ellos la Colombia Humana y el mismo movimientos indígenas que están en clave de poder hacer parte de esa gran coalición y partido llamado Pacto Histórico. Pero más allá de ese tecnicismo, digamos, la esencia de lo que estamos tratando de reflexionar es, bueno, el pacto histórico está constituido por seres humanos, hombres y mujeres, como el mismo presidente y como usted y como yo y como todos nosotros que nos equivocamos. Entonces el pacto histórico también tiene errores, la gran diferencia es que los asumimos públicamente y nos damos cuenta, y nosotros somos los primeros en señalar esa serie de inconsistencias que muy seguramente pasen internamente. Otros partidos creerán que la ropa sucia se lava en casa y que las discusiones internas son solamente para tenerlas internas. Nosotros creemos que obviamente toca tener discusiones internas, muy seguramente frente a situaciones directamente que tienen que ver con los manejos administrativos, pero también lo político lo hacemos público, y en ese sentido tenemos algunas dificultades muy seguramente, pero esas dificultades son porque cada vez estamos apretando más para que tengamos un partido de consistencia popular, un partido que realmente responda a expresiones alternativas, y es parte de mi discusión dentro del pacto histórico, o por lo menos yo creo que el pacto histórico tiene que también tener la posibilidad de poder recoger las expresiones sociales y populares, y quienes representen espacios de dirección, de cargos, de representación, deben de ser personas que realmente respondan a procesos y no respondan tanto a estructuras partidarias. Me explico. O sea, ¿por qué mejor que no lleguen los sectores ambientalistas a los espacios? ¿Por qué mejor que no lleguen las mujeres a representarse en las mujeres? Que lleguen las comunidades LGTB y los animalistas. Pero también hay gente que, como en múltiples lados, que yo creo que carecen de movimiento, y eso es fundamental, construir movimiento social y político para que no construyamos solamente una estructura de elegibles, sino realmente un movimiento con vocación de poder. Jaime, ya precisamente de eso que nos cuenta, es bastante, creo que los que mantenemos como leyendo y observando la política de lo que es pacto histórico en el Tolima, vemos a Jaime Tocora en las banderas del pacto histórico, ¿cierto? Y vemos otro sector, voy a decir nombres abiertos, sí. Marco Emilio Hincapié, que también enarbola las banderas del pacto histórico, pero son algo según yo, de lo mismo, dentro de una misma colectividad, pero nunca están juntos, nunca, o sea, aquí está Jaime y en la otra esquina está Marco, Jaime probablemente con el comité ambiental y Marco pues con su gente. ¿Cuál es la explicación que hay en eso? ¿El pacto histórico está dividido en el Tolima? Pues no es que el pacto histórico esté dividido, el pacto histórico tiene, digamos, tendencias, fuerzas, organizaciones, procesos, partidos, y así como está el sector de Marco Emilio, un hombre que también fue diputado en el departamento del Tolima
y que viene haciendo cosas importantes que también lo reconocemos en el departamento y a nivel nacional. Nosotros venimos de un sector social y popular. Nosotros hemos construido una lucha, como les decía, les conté hace un momento, y era desde el colegio venimos con este tema, venimos trabajando, luchando, ganándonos espacios a pulso, sin necesidad de ningún lapicero. Y no estoy diciendo que los demás lo hagan, pero digamos, por lo menos nuestra expresión y por la cual puedo hablar, que es el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, pues viene construyendo desde esa orilla. Obviamente también hago parte de un partido que es la Unión Patriótica, y desde la Unión Patriótica es otra vaina también bien interesante. La Unión Patriótica es la confluencia de movimientos, es la posibilidad de que los sindicalistas, es la posibilidad de que los docentes, es la posibilidad de que los estudiantes, y allí hay múltiples fuerzas, y eso me parece que es interesante, porque la única posibilidad de que realmente los partidos tengan vocación de poder es si justamente vienen de los sectores populares. Así que cuando su merced me dice que pronto, y si me lo dice usted es porque es cierto, porque se ve, también uno no puede ocultar y decir, no, todos nos queremos y nos abrazamos y nos damos picos, pero pues no, él está allá, nosotros estamos acá, obviamente dentro del mismo partido, y nos toca juntarnos, y no es porque solamente querramos, es porque es una obligación, y como obligación nosotros vamos a asumir la tarea, vamos a asumir el papel. Es más, nosotros estamos llamando, invitamos para que nos pensemos el departamento del Tolima, no para la Cámara y el Senado. Pensémonos este departamento de aquí a 20 años. O sea, qué pereza tener que yo estoy mamado de que nos sigan gobernando los mismos de siempre, de que el barretismo no sea la única pieza angular en el departamento del Tolima para poder sacar ese departamento cuando lleva manejándolo de décadas y no pasa absolutamente nada. Por el contrario, vivimos siempre en abandono, atraso y demás. Entonces uno dice, pero también es porque nosotros hemos sido incapaces, porque nosotros siempre nos pensamos la siguiente elección y cómo le gano a este y cómo tenemos una credencial de 6, y es lo más paupérrimo dentro de la democracia, entre los sectores de verdad alternativos. Nos toca de verdad pensarnos que si la asamblea tiene 15, pues no pasemos de 1 o 2 representantes, que si el consejo municipal tiene 1, entonces tenemos 1 y nos damos por bien servidos. Eso es una visión reducida. La gobernación, mirar a ver a quién apoyamos, y el que apoyamos entonces resulta que no puede lanzarse, y bueno, y ahí tenemos las 1001 dificultades, y ahí damos vueltas porque parecemos un corcho en remolino que sigue dando vueltas, porque no tenemos también esa vocación. La invitación es esa. Hoy en día tenemos una gran lista, hay grandes mujeres, está la profesora Marta Alfonso, la cual también reconocemos, una mujer del partido Alianza Verde, que también ha sido y ha hecho cosas importantes por el departamento del Tolima, más allá de las diferencias que muy seguramente, obviamente, con todos tenemos diferencias entre nosotros mismos, no lo vamos a tener con los demás. Sí. Entonces está la profe Marta, está el compañero Marco Emilio, está Renzo García, que también ustedes ya lo conocen, una amplia trayectoria en defensa ambiental, y como diputado en la Asamblea Departamental está su hoja de vida, así que ha hecho cosas importantes, y es eso. O sea, miremos a ver cómo entre todos por fin nos juntamos, por fin construimos algo alternativo, no para ganar elecciones, sino para realmente ser poder en el departamento. Jaime, usted ahorita decía que hay unas dinámicas dentro de la Asamblea que tienden a ser elitistas, y un poco más de lo mismo. ¿Qué significa para usted hacer una política que busca transformar desde la diferencia del alternativo en ese escenario? Pues digamos, cuando me refiero a elitista, es que, digamos, de alguna otra forma veo que hay formas literalmente que uno ve que no están preñadas, concebidas desde lo más popular. Que sean realmente los campesinos defendiéndose, que lleguen a la asamblea, que se tomen el espacio, y no es solamente de pronto porque los diputados no quieran hacerlo o no querramos, es muy seguramente porque nos ha faltado la capacidad de que la asamblea recoja, se sienta, que la gente ni siquiera sabe que existe la asamblea departamental, y la culpa no es de ellos, la culpa también es nuestra, o sea, la culpa es de todos, o sea, acá no es del modelo del país, es un espacio que, con mucho respeto, miren las ordenanzas, con mucho cariño, con mucho respeto, pero no podemos seguir haciendo ordenanzas para celebrar el Día de la Hoja del Tamal, con todo el cariño, con todo el respeto. Sí, es muy bonito, la identidad regional, pero uno empieza a mirar, y lo mismo pasa en el Consejo Municipal, no puede tener un impacto fiscal. Ordenanza que yo estoy pasando, llevo más de un año tratando de pedir que por favor dejen reconocer al acuífero Ibagué como sujeto de derechos. Dicen hoy en día que no se puede declarar sujeto de derechos, que la asamblea no tiene esa facultad. Yo digo, pero por favor, ustedes mismos fueron diputados el periodo pasado y aprobaron sujeto de derechos al río Saldaña, el río Recio, y hoy en día me dicen que no pueden hacer lo que hayan hecho, o una de dos: o antes cometieron ilegalidades, y pregunto acá también, y lo he dicho de frente, o cometieron ilegalidades antes, o qué es lo que está pasando, o porque hay un bloqueo hacia una ordenanza que no es. Yo no me voy a volver el referente ambiental por declarar un sujeto de derechos. Acá les he dicho,
Si que pásenla ustedes, pasemos la conjunta, no quiero ser el autor, o sea, eso no me interesa. Acá necesitamos proteger un afluente hídrico que es el más importante que tiene no solamente Ibagué, sino 5 municipios que hacemos parte, que está siendo contaminados con lixiviados de basura, que lastimosamente hoy en día proyectos extractivos lo ponen en riesgo, que van a sacar petróleo en ese lugar. Y yo digo, pero venga, esto es para regalarle el agua al futuro, no a mí. Yo estoy pensando por Jaime, estamos pensando en las futuras generaciones, en el agua, en la posibilidad de que las montañas sigan existiendo, la agricultura, el campesinado y demás. Y los compañeros, digamos, avanzan, pero avanzamos un poco lento. Entonces dicen, bueno, no se va a declarar sujeto de derechos, pero vamos a declarar que sea un sujeto de especial protección. Entonces uno dice, bueno, listo, avancemos en lo que más podamos, porque mi intención no es, digamos, quedar en el anaquel de los recuerdos, porque para eso sirven las ordenanzas, con mucho respeto, y los acuerdos municipales, para engavetarlos y que la carcoma se los coma, sino que nos toca realmente de verdad mirar a ver cuál es la pertinencia de qué es lo que estamos haciendo. Mire que hubo una sesión, y acá lo reconozco, y la citó el presidente de la Asamblea, Giovanni Molina, y la citó en Falan, Tolima, y yo digo, esa es la Asamblea Departamental, la Asamblea que se descentraliza, que va a los territorios. Ahora bien, nos tocó ahí dar un pequeño discusión para que pueda participar la gente, porque ellos me decían, no, es que la vamos a hacer descentralizada, pero no va a participar la comunidad. Entonces yo digo, pero pues, ¿para qué entonces descentralizar? Vamos de vacaciones, sí. Hablar en otro lado. Entonces yo decía, pues, por favor, que hable la comunidad. Entonces hablaron, obviamente dentro del orden del día están los alcaldes, los concejales de los municipios del norte de Tolima, que tienen que ver con las áreas de protección para la producción de alimentos, pero logramos también buscar, y no hubo tampoco, digamos, una negativa, sino que no se pensaba. O sea, no es que ellos estén en contra, sino que es una concepción de lo que entienden por el espacio. Decía, pues que participe la comunidad. Ah, bueno, listo, sí que participe, pero entonces yo digo, ese es un poco lo que a veces no es que lo quieran hacer, sino que también hace parte de su formación, y no es porque sean buenos o malos, porque también creo que en todos los sectores hay gente buena y mala, como también lo tenemos internamente, sino que también hay que reconocer que son formas de ver la política, de leer los territorios, y entonces es eso, o sea, no es un tema de élites, solamente entendiéndolas como un espacio que cercena, sino un espacio que lastimosamente en ocasiones creo yo que no permite, por la misma concepción del espacio, esa distancia de la gente. En cambio, el Consejo Municipal está el miércoles comunitario, va la gente, tiene un poco más de cercanía, pese a que también son espacios complejos, que allá estuve 4 años, espacios que también quiero mucho y que me hablo con algunos de ellos. Es más, yo todavía tengo, digamos, muchas amistades y son de otros partidos, lastimosamente no tenemos más del pacto histórico en ese espacio, y con los cuales, digamos, tengo amistad. Nos podemos sentar a conversar, a hablar, a tomarnos un café, pero digamos, para ya pensarnos lo de lo político va a ser difícil, pero es eso, ¿no? O sea, también reconocer que no solamente los buenos de mi partido, de mi orilla, de mi lado, sino que hay gente también decente en otros lados y que nos podemos poner en causas comunes de acuerdo, y eso ha pasado en la Asamblea Departamental. Hemos hecho, digamos, como articulación algunos temas. Los compañeros me lograron aprobar también una audiencia pública que vamos a desarrollar en San Luis, Tolima, particularmente en Valle del San Juan, frente a un proyecto de Holcim. La Asamblea Departamental en su totalidad, también quiero decirlo, se pronunció en negativo a una licencia de explotación frente al río Saldaña por parte de la multinacional Holcim, demostrando de que por más diferencias que tengamos, si hay argumentos, nos podemos escuchar en algunos momentos, y eso ha logrado generar sinergias importantes. Ok. Jaime, digamos, estamos hablando mucho del tema ambiental, hablamos de la importancia de lo verde, puede ser, dentro de la política. Pero entonces el tema del ambientalismo actualmente se usa por convicción o por campaña política. Yo creo que es una pregunta pues que responde en sus momentos, pero también una pregunta que invita a reflexionarnos a los movimientos ambientales. Mira que es tan complejo el asunto que a nivel nacional los procesos ambientales, yo he hablado con algunas organizaciones y les digo cómo ser movimiento social y sobrevivir a unas elecciones, porque en otrora, digamos en la década de los 50, de los 60, usted era un sujeto revolucionario, lo digo con mucho respeto, pero si usted está dentro de las lógicas de la revolución, usted no puede participar en el aparato electoral, usted era traición a la revolución, porque es que esa democracia burguesa, que de verdad lo es una democracia que no permite la profundización de las contradicciones y también aún no permite la solución estructural de los problemas, sino reformas y paños de agua tibia. Pero pues en esa lógica estamos porque no hay más para dónde coger. Entonces nos metimos en esa lógica de lo electoral y en ese momento eran traidores. Hoy en día los movimientos sociales que participamos en esos espacios hemos logrado trascender un poco, porque hace 5 años veíamos como si fuéramos unos instrumentalizadores y nosotros decíamos, es que era muy berraco. Mire, yo me acuerdo mucho que cuando llegaban elecciones,
nosotros esperamos que llegara el doctor y ese día ese man llegaba sin saco y llegaba sin corbata y ese día se terciaba una mochila. Y entonces ese día se terciaba mochila y decía, es que yo voy a defenderlos a los estudiantes. Y ay, qué chévere. Y entonces llegaba a otro espacio y entonces ya no llegaba con mochila, sino que llegaba con sombrero volteado. Con sombrero volteado. Entonces yo voy a defender el sector cultural. Y al otro día llegaba y regalaba unas semillitas, que yo soy el ambientalista. Y entonces posan de muchas cosas que realmente nunca han sido. Y entonces uno dice, y uno es tan pendejo que nosotros siempre resultábamos apoyando a gente que posaba de lo que nunca han sido. Nosotros dijimos, hasta que nos mamamos, y me perdonan la expresión, dijimos, ¿quién va a representar la defensa del ambiente si no son los mismos ambientalistas? Pues metámonos en esta vaina y es lo que hemos hecho, tratando de impulsar desde nuestros espacios de representación, esos espacios de decisión, pues por lo menos estar pendientes de lo que pasa, evidenciar, denunciar, pegar, joder, atravesarnos a algunas cosas, algunos temas, pero no es fácil. Y también es una reflexión profunda también porque nos lleva también a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Esta vaina también si funciona o no funciona? ¿O estamos perdiendo el tiempo también en este tipo de espacios? 1 de 15, pero bueno, ese 1 de 15 no es porque sea yo, de verdad. Muy seguramente puede haber sido otro compañero o compañera ambientalista, pero si logramos decir, sintonizar, escucharnos, logramos cosas como el del río Saldaña, toda la asamblea departamental diciendo no a la explotación del río Saldaña, diputados en audiencia pública parados en la raya, y no solamente yo, de verdad. O sea, me gusta porque fui yo y estuve allá en el espacio, pero también estuvieron varios de mis compañeros de otros partidos, de azules, verdes, de todos lados. Bueno, verdes no hay una asamblea. Azules, estuvo los compañeros del Partido Liberal, conservadores y demás, en unísono diciendo no a la explotación. Y eso es muy bonito. O sea, acá creo que si nosotros logramos superar un tema y es que la democracia esté más allá de lo electoral, podemos avanzar mucho. Porque es que nosotros creemos que lo electoral dura los 4 años. Entonces nosotros ganamos una elección y todos los 4 años muchas diferencias con la gobernadora. Pero la gobernadora del departamento, ¿yo qué puedo hacer? Esa vieja ganó las elecciones. Bueno, esa mujer, la doctora Matiz, ganó las elecciones. Petro, ese man ganó las elecciones. Que el que no le gusta, pues que se lo aguante. Yo también respeto a la gobernadora y hoy en día reconozco que es una mujer con muchas capacidades. Creo que se equivocan los métodos, pero así como nuestro presidente, yo creo que es el mejor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia y respetable totalmente. Entonces es eso, o sea, o una de dos, o nos quedamos 4 años girando sobre lo electoral o nos quedamos 4 años hablando de la política y poniéndonos de acuerdo para sacar un departamento adelante. Acá hay iniciativas que ha traído la gobernadora que he votado positivo. Y, no, es que si les presenta la gobernadora todo tiene que ser negativo y nada funciona. No, si hay cosas que le sirvan al departamento, hágale, empújelas. Mire, mujer, le he dicho, gobernadora, me pongo en función de eso. Y lo he dicho públicamente, no me reuní en privado para que quede totalmente claro. Cada vez que la gobernadora ha ido, que ha sido muy pocas veces, como 2 veces a la asamblea departamental, me he puesto en función, gobernadora, si usted va a estar en función del departamento del Tolima, lo que podamos hacer. No es que yo abra las puertas en Bogotá, pero por lo menos voy y las golpeo con usted y va con un diputado si así lo desea. Igual también espero que eso pasara a nivel nacional, pero eso sí no sucede. Acá se atraviesan a las reformas, a los cambios, a las transformaciones, porque las propone un presidente que es distinto al partido de ellos. Ojalá superáramos ese tema de lo electoral y nos volviéramos a la discusión de lo político. Oiga, Jaime, finalmente le quería preguntar, y precisamente alrededor de ese tema, ¿en qué va el comité ambiental actualmente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está transformando en el territorio? Pues mire que estuvimos hace el fin de semana pasado, el sábado, si no estoy mal, el sábado estuvimos en Falan, Tolima. Allá hay una pelea que vienen resistiendo múltiples procesos y organizaciones. Acá no es solamente el comité ambiental es como decir, el comité ambiental hizo la consulta popular de Piedras de Cajamarca, no es cierto. O sea, y no lo hemos dicho nunca. Nosotros nunca vamos a suplantar la comunidad. Los acompañamos, estuvimos en el cierre, estuvimos en el bloqueo, estuvimos golpeando puerta a puerta. Construimos un proceso de poder popular que nos llevó a que hoy en día ganáramos esas consultas populares. Pero fue la gente. Yo no voté, por ejemplo, porque no tengo la cédula escrita ya, porque soy divagué. Entonces acá tampoco nadie se puede abogar lo que no ha hecho. Pero tampoco nos pueden quitar el mérito del trabajo que hemos venido haciendo. Los que hemos sido amenazados, los que nos han, digamos a mí, desde que estaba en la universidad, me ofrecieron asilo en España, la misma fiscalía me dijeron, hermano, lo van a matar, mire las llamadas, porque hemos tenido, mi carro tuvo un impacto en abril del año pasado. Unos pistoleros se adelantan a mi carro, una moto sin placas, camino de Saldaña, justamente por la pelea que estamos dando, camino en Saldaña y Ibagué, y entre el Espinal se adelantan, impactan mi vehículo y le pegan al lado donde estaba yo en el vidrio, rompen el vidrio del vehículo, al parecer creo que con una aturdidora, creo que es que llaman a ese tipo de pistolas, y pues si querían asustar, pues obviamente logran su cometido, pero no lo logran en el sentido de que nos callen, por el contrario, más indignación nos causa.
y hicimos todo el proceso, está en la fiscalía, están investigando y ojalá algún día pudiesen saberse de dónde viene esa serie de acciones. Así que, digamos, es lo que hemos ganado en ese tema. O sea, el comité ambiental ha puesto tiempo, trabajo, dedicación, nos ha costado también muchas cosas difíciles, la tranquilidad también, nuestras familias en algunos momentos, pero pues ahí estamos dando peleas, y peleas que realmente son las comunidades las que más complicado les quedan. Ejemplo, Fala, nosotros fuimos el fin de semana, fueron alrededor de 200, 300 estudiantes del diplomado, ellos mismos costean sus propios transportes, una vaina que la gente dice, no, es que ustedes les pagan a la gente, la misma gente, no les damos ni siquiera el agua a los conferencistas ni siquiera les pagamos los tiquetes, ellos vienen hasta acá gratuitamente a dictarnos conferencias. Y vamos y hacemos el trabajo con la comunidad, puerta a puerta, golpeamos, hablamos, contamos, escuchamos, también traemos información. Mire, les cuento una anécdota. En Cajamarca, Tolima, antes de la consulta popular, cuando nosotros fuimos, nosotros dijimos, estamos pensando si hacíamos o no consulta popular en Cajamarca por todo el boom de las consultas y porque era un mecanismo legal, constitucional y vinculante para poder detener los proyectos mineros. Cuando nosotros dijimos, vamos a hacer una encuesta, un monitoreo, esa encuesta, ese muestreo que íbamos a tomar, eran alrededor de 954 encuestas, si no estoy mal. Eso la realizamos en el 2016, creo yo. Y nos fuimos con un grupo, la encuesta nos la ayudó a hacer el grupo de matemáticas y estadística de la Universidad del Tolima. Una encuesta muy seria, tenía el 5% del margen de error, una encuesta aterrizada frente a 10 preguntas. ¿Sabe usted qué es una consulta popular? ¿Sí o no? ¿Participaría en una consulta? Entonces, si la gente decía que no, le contamos que era brevemente una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, que es vinculante y puede determinar si ustedes están de acuerdo o no que se haga una actividad, en ese caso minera, ya que en su momento el artículo 36 de la Constitución Política decía que si habían proyectos de naturaleza turística o minera que amenazaran con hacer un cambio significativo al uso del suelo, se deberán de hacer consultas populares. Así que era totalmente vinculante, legal y demás. O sea, ese cuento no lo teníamos clarito. Y entonces la siguiente pregunta, ¿participaría sí o no en una consulta popular? Y la gente decía que no participaría. ¿Usted está de acuerdo con la empresa multinacional Global Chanti? No estamos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con la explotación minera? No estamos de acuerdo. ¿Participaría en una consulta popular? No. Y nosotros decimos, ¿qué pasó acá? Pero obviamente las preguntas iban intercaladas para que, eso lo saben los estadísticos, los matemáticos, de cómo se hacen ese tipo de encuestas para saber si la gente nos está mintiendo o no y todo el tema. La encuesta no se hacía en la calle, no se hacía en el parque, cogiendo a la gente del parque, no. Nos dividimos cuadra por cuadra y era una casa de por medio, un muestreo muy bien hecho. Y nos arrojó de que el 98% de la gente estaba en contra de la mina, pero esa misma cantidad no quería que hiciera consulta popular. Y al final nosotros ya, después de terminar la encuesta, bueno, muchas gracias. Y les preguntamos ya ahí la conversación. Entonces, bueno, ¿y usted por qué está en contra de la mina, pero no participa en la consulta popular? No, porque todo el mundo está a favor, nos decía la gente. Nosotros, esa empresa nos había ganado acá. Nos había ganado el trabajo en la gente. El sonido de la caja registradora de una empresa que financiaba ambulancias, electrocardiogramas, pintaba escuelas, daba la fiesta de los 15, el cumpleaños, tenga la torta, campeonato de tejo, daban los premios. O sea, esa empresa multinacional suplantó al Estado en todas sus funciones, desde la salud, la educación, el empleo. Y entonces nos ganaron en la cabeza, en el chip de la gente. Y entonces eso nos llevó a entender de que nuestro trabajo era demostrarle a la gente de que todos estábamos en contra, y ahí empezamos un trabajo muy fuerte con diplomados, con movilizaciones ya en Cajamarca, no solamente en Ibagué, sino que la gente en Cajamarca empezara a salir a las calles y logramos a empezar a hacer consultas populares en las instituciones educativas. Y entonces esas consultas populares que fueron antes de la consulta popular de participación ciudadana, la legal, la hacíamos en los colegios y nos damos, y los estudiantes iban a sus casas y les contaban, papá, ganamos la consulta, y la gente empezaba a decir, oiga, si es posible derrotarlo, si los niños lo pudieron hacer, ¿por qué no lo hacemos los adultos? Y entonces ahí logramos un espacio muy importante, y es eso lo que quería un poco ejemplificar, que a veces vemos que las cosas pueden estar perdidas, a veces nos ganan en algunos aspectos de lo ideológico y creemos que no hay nada que hacer, pero ha sido por eso, porque cuentos como de que la gente es pobre porque quiere, o cuentos que romantizan la miseria, pues ya nos han ganado acá la vaina, y nosotros creemos que no podemos merecer algo más allá, y nosotros dimos cuenta de que sí era posible esta gran pelea, y así es lo que buscamos con espacios como el diplomado, espacios que han tenido un primer nivel donde éramos 25 personas, luego resultamos teniendo más de 800 estudiantes, hoy en día tenemos 3 niveles, el tercer nivel también lo certifica la Universidad del Estado Federal de Brasil. O sea, es un espacio muy bonito, y eso es lo que venimos haciendo como comité ambiental, también equivocándonos seguramente. Yo también creo que los únicos que se equivocan son los que hacen. Si no hacemos nada, pues nunca nos vamos a equivocar, y en esa lógica pues hemos estado tratar de caminar, impulsar, encontrándonos.
y en varias peleitas. Esperamos que este tema de Falan sea una pelea que nos toque dar a todos. El tema también en Valle del San Juan, Rovira, San Luis, el Guamo, que se va a ver supremamente afectado por un proyecto que ahí termino y les digo, ¿se imaginan ustedes una banda transportadora que arrancara en La Pola, fuera hasta el Salado y se devolviera de ese tamaño de la banda transportadora, como la de los supermercados cuando uno hace mercado y van robando los productos? Sí. Pues imagínense esa vaina industrial desde allá transportando material de arrastre, transportando roca caliza, transportando minerales para poder hacer explotación. Y frente a esa realidad, hoy en día, ¿cómo hacen esas empresas? Pasan los proyectos fraccionados. Entonces ya no van al ANLA a nivel nacional, sino que van a Corto Lima y le dicen, no, es que es un pequeño proyecto que queda en esta vereda, y ese otro proyecto queda en otra vereda, y cuando nos damos cuenta es un gran proyecto que se va a acabar con todo el territorio, pero lo pasan fraccionado. Y así está el río Saldaña, totalmente destruido. Lo pasan como pequeña minería y son proyectos de más de 900 hectáreas. Entonces uno dice, imagínense lo que van a hacer con el río Saldaña, que desde Ataco lo están destruyendo hasta, digamos, su desembocadura. Entonces estamos en varias peleitas y ahí también, es que el tiempo lo premia, pero hay una pelea también muy importante en el Triángulo del Sur. Municipios como Coyaima, que visitamos el fin de semana, es lamentable que la gente literalmente se esté muriendo de sed, que los animales no tengan cómo alimentarse y al mismo tiempo estén rodeados de agua. El agua está ahí, pero el agua no la están utilizando ellos. Hay grupos armados hoy en día y exigimos para que el Ministerio de Agricultura, la doctora Carvajalino, llegue con las autoridades competentes, hasta con la misma fuerza pública, la policía y el ejército, lleguen a recuperar el control de esos territorios. No podemos permitir de que en estos momentos la gente tenga sed y el agua esté ahí y la estemos utilizando, y que grupos hoy en día armados, muy seguramente aliados con el paramilitarismo, sean los que controlen el agua y dicen cómo, cuándo y a dónde y a quiénes se les abren los canales de riego. Eso es lo que presuntamente está pasando, lo que nos denuncian las comunidades indígenas en el sur del Tolima. Y nosotros frente a eso ya estamos haciendo las respectivas denuncias y vamos a ir a Bogotá la próxima semana, o si nos queda tiempo en esta misma, porque mientras van pasando los días, los minutos, allá la gente está sintiendo la sed. Y también de manera muy autocrítica lo decimos, en el gobierno del cambio eso no puede pasar. O sea, si somos el gobierno del cambio, acá nos toca, ¿verdad?, ponernos muy serios en esa situación, porque eso no es estos 3 años, lleva décadas. Son más de 70 años que la gente le han mentido con el Triángulo del Sur. Pero si nosotros llegamos ahí, no es para seguirnos quejando y decir que todo lo hicieron los malos los demás, no, es para nosotros llegar también a hacer las transformaciones, o si no vamos a quedar en lo mismo, diciendo, es que los demás no lo hicieron, es que han gobernado 200 años, pues nosotros solamente hemos tenido 3 años, pero nos toca demostrar que realmente podemos hacer las cosas distintas. Jaime, y ya para cerrar y esperamos una respuesta un poco entre líneas, ¿usted cree que las gobernadoras, los gobernadores y ustedes los diputados realmente sirven para algo? Yo creo que esa pregunta nació de algunas de lo que veníamos conversando. Yo siempre tengo esa reflexión. No se va a cambiar el sistema político del país, pues para que eso sirva para algo, y no solamente, no quiero decir que no sirvan los gobernadores ni los diputados, tampoco quiero ser despectivo con el trabajo que pueden realizar ellos, nosotros y obviamente quienes gobiernan los territorios, pero creo yo que si no somos capaces de entender cuál es la jurisdicción de un territorio, si vemos que, digamos en este caso, gobernadora o gobernador, para decir que el problema no es de la doctora Matiz, un gobernador, pero si sigue con peleas intestinas, va a ser difícil que los recursos lleguen al territorio, y no porque haya mezquindad por parte del gobierno nacional, sino porque se atraviesan para que no llegue el progreso, no llegue el cambio a los territorios, que es lo que ha venido pasando. Pues eso nos deja, digamos, muchos sinsabores. Yo creo que acá, de verdad, pasar de lo electoral a lo político es importante, profundizar la democracia en los territorios. La gobernadora es una mujer con múltiples capacidades, nosotros la reconocemos, nosotros no somos como ustedes, con todo el respeto, nosotros tenemos la capacidad de reconocer la diferencia y reconocer también las bondades que puedan llegar a tener los demás, las posibilidades, pero digamos, un ejemplo que para mí es garrafal, en la asamblea departamental, antes de que arrancara el boom del PAE, pasan una ordenanza para poder adicionar unos recursos de 10.400 millones de pesos. Y yo les decía, eso es falta de planeación, porque decían, es que los niños están sin alimentación en el departamento del Tolima, y es que acabamos de parar el PAE, y no lo digo yo, lo dijo el secretario de Educación. Entonces le digo, eso es falta de planeación y organización. No, qué pena, usted, diputado, le encargo que le diga al gobierno nacional que nos dé la plata que no nos ha entregado. El gobierno nacional le ha incumplido al departamento del Tolima. Y yo, en medio de la pena y la vergüenza, yo decía, ¿cómo así? Yo no lo puedo creer que ese gobierno no lo haya hecho. Y le digo, bueno, voy a ponerle la tarea de poder averiguar eso en el gobierno nacional, pero si ustedes tienen acá los recursos, ¿por qué no los habían adicionado antes? Y esa plata es de ustedes, directamente del gobierno departamental. Ahí estaba la plata. ¿Por qué? Porque esos recursos son recursos que vienen con una destinación específica. No se pueden gastar por otra cosa.
Y lo que nos damos cuenta es que el gobierno nacional lo que hizo fue duplicar los recursos, llegaron más recursos de antes, pero cuando el gobierno departamental tenía que entregar los 15.000 que había entregado todo, bueno, desde el 2023 en adelante, hasta el 2023 había entregado 15.000 millones de pesos, pues este año solamente había entregado 1.000 millones de pesos. Entonces uno dice, venga, y si son capaces de mentirnos a nosotros en la cara, a los diputados nos decían, no, es que el gobierno nacional no ha dado los recursos, yo ya pongo en tela de juicio cualquier cosa que me digan en la asamblea, con todo el respeto, cualquier funcionario que vaya de la gobernadora, pero yo cómo le voy a creer si en la cara nos van diciendo esto y cuando la realidad que uno encuentra es otra, uno dice, eso de verdad uno lo pone a no preocuparse, de verdad uno dice, ¿hasta dónde llegan? Asumamos los errores, se equivocaron, pues listos, nos equivocamos, pongamos de acuerdo y salgamos adelante, pero ellos se equivocan con una cifra que deja sin comida a los niños y no pasa absolutamente nada. Pero Petro equivoca en una cifra de un dato de una lechona y entonces ahí se viene el circo y viene toda la vaina y tiene toda la parafernalia y uno dice, por favor, ¿será que con eso le dejó de quitar la comida a los niños del presidente? Pero los medios tradicionales se encargan de hablar, de poner los focos en que Petro dice que son 10 o tantas toneladas de lechona y no realmente discutir si la plata había llegado o no había llegado. Entonces, bueno, cosas como esas pueden reflexionar. Yo creo que muy seguramente sirvan las gobernaciones, sirvan los diputados, pero necesitamos que sirvamos para ponernos de acuerdo en lo que realmente requieren los territorios y es las causas fundamentales de superar la necesidad de la miseria, la pobreza y no quedarnos en discusiones superfluas como hoy en día un observatorio de seguridad que es supremamente importante, pero nosotros decíamos ojalá profundizáramos la seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? Saben que hay otras dimensiones de la seguridad, seguridad económica, política, social, alimentaria, ambiental. Pero si miramos la seguridad solamente como lo miraban los gobiernos anteriores, que eran bajas y cajas de arroz chino para poder tener fines de semana o descansos y entregar, digamos, hijos de campesinos asesinados, pues así es muy difícil medir la seguridad. Se lo he dicho a la gobernadora con mucho respeto, o sea, en las sesiones de la asamblea se lo digo yo a la gobernadora, a sus funcionarios, de que por favor entiendan un poco más la profundización de la democracia. Imagínense, construyen un observatorio de seguridad y ¿quiénes tienen asiento en el observatorio de seguridad? Tienen asiento hasta las empresas privadas de seguridad. Ahí está, en la nueva ordenanza. Y no tienen asiento la Defensoría del Pueblo. Yo decía, eso fue lo que logramos decir. Por favor, metan la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo así que está la seguridad privada? Eso suena hasta medio maluco. Espero que lo revise de pronto el Tribunal Administrativo, porque no tengo nada en contra de empresas de seguridad privada, pero ¿cómo van a participar empresas de seguridad privada? Imagínense, todos sabemos que ha tenido que ver algunas empresas en seguridad privada y lo relacionado con grupos complejos en el país. No estoy diciendo que todas tengan que ver, pero pues hombre, ¿cómo ponemos las empresas privadas y no va a poner la Defensoría del Pueblo? Se logró poner fue porque nosotros lo solicitamos. También pedimos que metieran a organizaciones de defensoras de derechos humanos, obviamente esas no las metieron, pero bueno, es para que pongamos, digamos, un poco en equilibrio lo que pasa dentro de ese tipo de espacios. Ok, William, la conversación de hoy estuvo bastante interesante, bastante información de por medio, bastantes cuestionamientos del servir, del funcionamiento de la asamblea y de las mismas gobernaciones. Gracias por estar en un espacio más de Entre Líneas Podcast. Gracias, Jaime, por aceptarnos esta invitación. Y pues sí, Andrés, un balance bastante amplio, bastante complejo, que hay que desmenuzarlo con calma. Sí. Una vez más, Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Desearle pues mucha fuerza en este trabajo que vienen desarrollando, no solo en la asamblea, sino también con las comunidades en territorio, que para mí me parece que es lo más importante. Andrés, un gusto estar una vez más acá con usted en este podcast de bajo presupuesto. Nosotros nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad en este podcast. Gracias a todos por vernos, por su audiencia en este podcast. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos pronto.